Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos reunimos nuevamente para hacer esta meditación de primer sábado en el mes de julio. Tenemos precisamente un hecho que aconteció en estos días, nosotros nos enteramos ayer, por el cual queremos reparar expresamente. Fue profanada la iglesia de Santa Teresita en la ciudad de Minas, que se queda en el barrio alto, como llaman ellos, el barrio Las Delicias. Recientemente había sido restaurada, no supimos detalles de los destrozos y demás, pero se sabe que robaron cosas y evidentemente parece que el móvil simplemente fue el pillaje, pero igual es una profanación y nosotros vamos a aprovechar expresamente esta oportunidad para hacer un acto de reparación y desagravio por ese hecho, aparte de todos los que ya normalmente están incluidos. Estamos en el mes de julio, es el mes de la tercera aparición de María Santísima en Fátima, la aparición más importante, como todos nos recordamos. Ahí es que ella dio los mensajes y las advertencias más significativas. Y precisamente como alguna relación tiene, nos pareció oportuno que la meditación fuera al respecto del segundo misterio gozoso, la visitación de María a Santa Isabel. Ella nos visitó a nosotros en el siglo XX, vino 6 veces en concreto, quedó en que vendría una 7ª vez, pero además la visita fue cargada de significación. Probablemente, como decía Benedicto XVI, la más profética de las apariciones y de los mensajes de la Santísima Virgen. Entonces vamos a aprovechar a pedirle a ella que nos ayude para que la meditación sea con fruto y sea verdaderamente un acto de amor, un acto de reparación por todos los ultrajes que recibe su Inmaculado Corazón y el Sagrado Corazón de su Divino Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pasamos a la composición del lugar. Nos tenemos que imaginar el recorrido que hizo María Santísima hasta la casa de Santa Isabel. Eran aproximadamente unos 120 kilómetros de diferencia, o sea, entre Nazaret y Jerusalén, y la ciudad de Judá, que fue destruida y ahora se llamó posteriormente Ain Karim. En todo caso, era una ciudad que llevaba el nombre de Judá y que estaba en la provincia de Judea, muy cerca de Jerusalén. Entonces era un recorrido largo para aquella época. Imagínense la escasez de medios de transporte y la situación normalmente que vivían los viajeros expuestos a los salteadores y demás. Era un viaje que tenía sus riesgos y sus incomodidades, pero además era necesariamente arriesgado porque había que subir la Jerusalén y por tanto la ciudad donde vivían San Zacarías y Santa Isabel estaba en la altura. Inclusive la describen algunos de los videntes. También Emery en concreto dice que está encima de un monte y obviamente había que subir hasta allí, eran terrenos escarpados, de ahí que fueran montados en un asnito. Tenemos que pensar eso, imaginarnos ese viaje con riesgos, con incomodidades obviamente. Y después también nos imaginamos la casa de San Zacarías, de Santa Isabel, que según nos lo dicen los videntes, porque el Evangelio eso no consta, tanto Sor María de Ágreda como Ana Catarina Emery coinciden en afirmar que San Zacarías y Santa Isabel era gente principal, o sea, lo que se podría decir gente dirigente, la clase dirigente, o sea, era gente con posesiones. Eran, si ustedes quieren, personas ricas de la época y que nos muestran cómo es una falacia eso de que el hecho de ser rico ya equivale a que la persona no pueda ser virtuosa. Ellos eran personas con varias posesiones, tenían otras casas en otros lugares de la región
Y la casa esta misma, en donde ellos fueron, donde van a recibir a María Santísima, era una muy buena casa con un muy buen terreno, jardín, muy bien conservada. Sin embargo, ustedes ven que los dos fueron tan virtuosos que merecieron ser los padres del precursor. Entonces nos imaginamos esa casa que, como les digo, era muy buena casa, y ahí es que se va a dar ese encuentro extraordinario y que marcó a fuego para siempre la vida de nuestro Señor y la vida también de San Juan Bautista. Una vez hecha esta composición del lugar, vamos a considerar dos aspectos del episodio en sí. Si leemos el libro de Monseñor John Clark con respecto a las homilías, hay material en abundancia como para varios días de conversación. Nosotros nos tenemos que ceñir a los 15 minutos que debe durar la meditación de primer sábado. Entonces vamos a elegir dos aspectos, como dije, que nos conviene resaltar en estos momentos que estamos viviendo, en este tiempo que estamos viviendo y en las circunstancias en que estamos viviendo. Vamos a considerar primero a María como evangelizadora, protoevangelizadora, o sea, la primera, la pionera en la evangelización, y medianera de las gracias. Entonces, ahí tenemos que considerar algunos aspectos que tenía la situación en que quedó María después de la Anunciación. Nos podemos imaginar qué alegría, por un lado, por otro lado también qué maravillamiento ella tenía después de haber recibido el anuncio del ángel, inclusive después que ya el Verbo se había hecho carne en sus extrañas purísimas. Entonces ella estaba en una situación de un tal contentamiento que uno podría decir, bueno, claro, es evidente que así ella quería transmitir esa alegría. Sí, claro que sí, pero no se olviden que es lo que hablamos al comienzo. Este viaje no era un viaje de placer como hoy en día uno sale, se sube al auto y baja y tiene hoteles 5 estrellas. Era un viaje con riesgos. Era un viaje que además demandaba esfuerzos. Y ella, consciente de eso, recibe una moción interior de la gracia que le indica que conviene que ella vaya a asistir a su prima. El arcángel San Gabriel le había anunciado que Santa Isabel estaba encinta y ya 6 meses su embarazo. Entonces conviene que ella vaya a ayudarla. Eso es una moción interior de la gracia, o sea, Dios le hace ver eso. Y ella, siempre obediente, siempre humilde, le va a pedir a San José. Y San José, obviamente, viendo que era un pedido altamente loable, él no solamente le autoriza el viaje, sino que además le dice que la va a acompañar, lo cual también es lógico, porque una joven de 15 años, como tenía María en ese momento, hacer un viaje de eso con los riesgos, y riesgos de todo tipo, y en las circunstancias que lo iba a hacer, era muy, pero muy razonable que San José se sintiera prácticamente en la obligación de acompañarla. Obviamente para él no era una obligación gravosa, ni mucho menos, era al contrario, era un momento de tener más convivencia con María Santísima de una manera mucho más entrañable, y eso a él indudablemente lo seducía y le interesaba. Por lo tanto, San José la acompaña. No consta en los evangelios, pero sí consta en las revelaciones de varios santos, y inclusive las revelaciones de Ana Carolina de Emmerich y de Sor María de Ágreda. Y allí va San José, entonces previene algunas cosas y se va acompañando a María Santísima, que en ese momento, y sin proponérselo expresamente, ella es la pionera de la evangelización. ¿Por qué? Porque va a darle la buena nueva a Santa Isabel, a San Zacarías y también a San Juan, que ya estaban en el seno de su madre. Por lo tanto, esa característica de María como evangelizadora la vemos desde este momento ya ahora, antes de que su divino Hijo naciera. Ella fue la portadora, en este caso, de El Salvador, pero además fue el vehículo, el instrumento por
el Salvador hizo la primera santificación antes de nacer, que fue la santificación de Santa Isabel, de San Zacarías y su hijo San Juan. Entonces ahí tenemos que inclusive considerar algunas cosas interesantes que se nos presentan y que nos vienen a la mente. Por ejemplo, María Santísima, es evidente que ella rezó cuando recibió en sí la encarnación de su divino hijo, rezó por ese divino hijo que iba a venir. Pero también rezó por su esposo, San José. Fue, según dice Sor María de Ágreda, el segundo agraciado, el segundo que recibió la gracia de que María Santísima rezara por él y pidiera a Dios por él para que lo santificara, para que cumpliera su misión enteramente. Y el tercer agraciado fue ni más ni menos que San Juan Bautista, porque ella, al llegar a la casa de Santa Isabel, no solamente fue la portadora del Salvador, sino que además con sus palabras, lo dice el propio evangelista, cuando el niño oyó las palabras de María saludando a su madre Santa Isabel, saltó de alegría y se llenó del Espíritu Santo. Entonces, de una manera extraordinaria y especialísima, María Santísima se tornó así la primera evangelizadora y medianera de esas gracias, que además no iban a ser torrentes a lo largo de la historia y que cada vez más tenemos que confiar en que eso se dé. Porque para el Espíritu Santo hubiera sido una cosa muy sencilla haber santificado a San Juan y a Santa Isabel y a San Zacarías sin ninguna intervención humana. No precisaba esa intervención, ya que él iba a ser el precursor de Jesucristo hombre. Podía haberlo santificado, podía haberle dado todas las gracias, todos los dones del Espíritu Santo sin necesidad ni intercesión de nadie. Pero él quiso, una vez más señalamos, quiso la mediación de María Santísima. Quiso que ella fuera el instrumento eficaz que transportara a través del aire que los rodeaba esa voz y esos sonidos que fueron los que escuchó en el seno de Santa Isabel San Juan Bautista, y con eso saltó de alegría. Esa es una de las consideraciones que queríamos hacer. Una vez más, la importancia que Dios le da a la mediación y en particular a la mediación de María Santísima. Entonces, eso también nos sirve de argumento para contradecir a cuantos, en particular de las iglesias protestantes, que dicen que no, que Dios no necesita de nadie. Quiso necesitar, es una cuestión de su voluntad y de su sabiduría. Quiso valerse, mejor dicho, quiso valerse de instrumento para conceder las gracias y a su vez para llevar al Divino Redentor cuando todavía Él no había nacido. Ese es uno de los aspectos que queríamos señalar. Y el otro aspecto que queremos señalar en esta meditación es la Santísima Virgen como portadora de una alegría, como portadora de alegría y como ejemplo de prontitud para atender las mociones de la gracia. Entonces, el evangelista lo señala, aprisa, se dirigió aprisa, con rapidez se dirigió a la casa de Santa Isabel. Dijimos que había tenido una revelación por la cual Dios le hacía ver que era de su agrado que fuese a ayudar a Santa Isabel, y sobre todo, como lo señala bien Sor María de Ágreda, y lo tiene, está por extenso, muy detallado en el libro de Monseñor John Clark, sobre todo la misión de la Santísima Virgen era ir a santificar, a adelantar en todo lo posible la buena nueva del Evangelio de que nuestro Señor nacía y ya estaba próximo a aparecerse entre los hombres. Pero también fue ayudarla, con esa caridad que la distingue tanto a la Santísima Virgen, fue para ir a ayudar a su prima, que ya era anciana, y que obviamente iba a ser conveniente que tuviera el apoyo de alguien tan cercano.
Pero entonces María Santísima fue con una prontitud que nos debe asombrar a todos y es un ejemplo. Esa misma prontitud, estaba recordando, tuvieron los tres niños, los tres pastores en Fátima cuando recibieron el mensaje de la Santísima Virgen. Ellos se lo tomaron en serio y eran criaturas de 7, 9 y 10 años, se lo tomaron muy en serio, asumieron sobre ellos, imagínense qué responsabilidad para unas criaturas de esas edades. Ellos asumieron en sí aquel mensaje con todas las advertencias, todas las amonestaciones que la Santísima Virgen traía, y con toda prontitud de inmediato se pusieron a camino de hacer lo que ella les decía, a rezar el rosario, a hacer algunos sacrificios. A veces se ponían piedras en los zapatos, ellos que tenían que caminar para ir a cuidar el rebaño, se ponían piedras en los zapatos para hacer un poco de sacrificio. En fin, es un ejemplo que María Santísima dejó y que todos los devotos de ella tenemos que seguir. Y tenemos que seguir con alegría, con alegría. Fue lo que hizo María Santísima cuando llegó a la casa de Santa Isabel. Ella hizo ese viaje arduo, incómodo, lleno de riesgos, y llegó contenta y se presentó con una alegría rebosante que salía de sí, y que eso hizo que la casa se llenara de gracia y de bendición, esa bendita casa de San Zacarías y de Santa Isabel. Y allí San Juan Bautista, contagiado por esa alegría que María transmitía, saltó en el seno de su madre. Entonces, la prontitud con que ella fue a ejercer su función de evangelizadora y además de, por así decir, ayudante de su prima Santa Isabel para ese periodo en que ya estaba hacia el final de su embarazo y que obviamente era conveniente que tuviera la ayuda de alguna otra persona y sobre todo de una persona como María Santísima. Es interesante señalar como complemento, digamos, para uno ver hasta dónde fue ese encuentro maravilloso, que justamente la alegría que tenían las dos, que transbordaba la alegría de ambas, de las dos primas, hizo que María Santísima cantara el Magnificat, inolvidable, inmortal oración de ella, y que fue así que en un intercambio de entusiasmos fue también complementada ese encuentro con la salutación de Santa Isabel cuando la nombra bendita entre todas las mujeres. Entonces fue una permuta de alegrías y de entusiasmo que generó ese episodio, que debe haber sido algo extraordinario, al cual asistieron entre otros los 1000 ángeles que eran los guardianes de María Santísima. San José estuvo presente indudablemente porque había ido a acompañar a María Santísima, pero mientras se había detenido con San Zacarías, como no era el momento todavía para que él se enterara de cuál era el misterio que encerraba a su Santísima Esposa en su claustro, entonces no percibió ni escuchó todas ese intercambio de elogios y ese intercambio de saludos tan efusivos y tan significativos, porque ahí Santa Isabel recibió una iluminación del Espíritu Santo, dice el evangelista, dice, se llenó del Espíritu Santo, y con esa iluminación vio que ahí estaba la Madre del Redentor, no era solo su prima, era la Madre del Redentor, que ya estaba gestando al Niño Dios. Entonces con ese entusiasmo se dio el encuentro de ambas primas, y ella, María Santísima, se quedó un tiempo más asistiéndola a su prima Santa Isabel, inclusive hasta el nacimiento del niño y la circuncisión de San Juan Bautista. Un hecho muy simbólico y muy bonito. San Juan Bautista fue el que estrenó los brazos de María Santísima como criatura humana, porque ella lo tuvo en sus brazos en el momento en que había nacido. Y eso evidentemente muestra qué vocación, qué llamado tenía San Juan Bautista, y por eso se justifica plenamente lo que dice Jesucristo de que nació de mujer ninguno.
Entonces nos quedamos con estas dos reflexiones fundamentales en este momento. Le pedimos a la Santísima Virgen que nos ayude, viendo todo lo que significó el encuentro con su prima, que nos ayude a crecer en la devoción a ella. O sea, se supone que todos nosotros somos ya devotos de María Santísima y por eso estamos reunidos para hacer una meditación que la acompaña a ella el primer sábado. Pero nunca, dice San Luis María Griñón de Montfort, nunca es suficiente. De María nunca cansates, nunca quedamos satisfechos. Entonces queremos más. Queremos ser más devotos de María Santísima y queremos servirla más y mejor. Y esto se lo pedimos a ella una vez más. Y le pedimos que acepte esta meditación como un acto de reparación efectivamente por los pecados, pero en particular por este que se dio ahora en estos días aquí en nuestro país, en una ciudad cercana y muy cara a todos los uruguayos, porque ahí está la Virgen del Verdugo. Hasta el próximo primer sábado y salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.